particular. El primero, vamos a llegar a lo que les dije hasta el mediados del otro mes. Vamos a presentar el proyecto, vamos a obvio los que logren hacerlo, logren defenderlo y todo lo demás y tengan una nota, por supuesto, de aprobación, terminará el semestre para ellos hasta ahí. Bueno, lo que sí tendrán que esperar es hasta, no sé qué, septiembre, octubre. Noviembre, ajá, según escuchaba, noviembre. No, yo escuché octubre, porque en realidad va a ser julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Son 4 meses y los otros 4 son noviembre, diciembre, enero, febrero. Claro, pero empezando en noviembre sería. Claro, sería empezando en noviembre el otro, ¿no? Ya. Pero bueno, más o menos por ahí, independiente de eso, tendría una nota de aprobación, yo como les dije, se las guardo, y ¿cómo se llama? Y bueno, van a tener que esperarse hasta ese mes para que se las pongan, ¿no? Las notas esas, porque obvio están inscritos todavía, digamos, ¿no? Y obvio no se ha cerrado el semestre y no las puedo meter las notas y todo el chiverío y demás. Es como que simplemente lo hicieron el semestre más antes, como a veces ocurre, ¿no? Algunos por proyecto, obvio no hay tanta diferencia, pero terminaron antes, ya la tienen ahí su nota y obvio hay que esperar nomás que acabe el semestre y van a tener su nota. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con aquellos que, vamos a poner, no les da la nota hasta el 17 que habíamos fijado ya, digamos, no le da la nota porque no hicieron los trabajos, porque no hicieron el proyecto y demás vainas, digamos, ¿no? Entonces, vamos a extender, obvio, la finalización hasta septiembre, octubre, pues, ¿no? Y entonces supongo que ya en todo ese tiempo van a poder presentar todos los trabajos, van a poder hacer el proyecto y demás, ¿no? Por supuesto, pero ya el contenido, es el mismo, solo está ahí, vamos a estar en las clases, a ver si hay dudas, vamos a ayudarles con esas dudas, pero bueno, ahí están los trabajos, ahí está lo que hay que hacer, y los que hicieron, los que no lo hicieron, digamos, tendrán simplemente más tiempo para hacerlo, digamos, hasta septiembre, hasta octubre, digamos, ¿no? Seguramente. Y seguramente para el mes de octubre, para ese segundo grupo, fijaremos fechas de defensa de su proyecto y lo demás, digamos, ¿no? Solo que, bueno, a los que toquen en octubre, como hay más tiempo, ya vamos a hacer más cosas, ¿verdad? Porque en realidad ya nos va a dar, con este grupo inicial, bueno, vamos a ver esto de Data Warehouse, de minería de datos y quizás algo simplemente por ahí, por encimita de Big Data para terminar, digamos, ¿no? Pero seguramente con los que no les dé la nota o no hayan presentado nada o no puedan o no aparecieron o cosas por el estilo, digamos, ¿no? Entonces continuaremos haciendo y obvio como hay un poco más de tiempo, le daremos tiempo porque se igualen y después haremos y ya les comenzaré a presentar, es como que iniciaremos viendo un poco de Big Data que vayan haciendo, digamos, ¿no? En general, y como hay más tiempo van a poder hacer no solamente esto, sino otras cosas más, ¿no? Simplemente que van a llevar mucho más contenido, digamos, porque obvio va a haber mucho más tiempo en términos generales para poder completar el tiempo y obvio preparar las defensas, las presentaciones y esas cosas, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. Más o menos. Pero póngase el caso, ingeniero, un problemita aquí, digamos, que me ponga a pensar. Imagínense que ya, qué sé yo, por azar del destino, dicen todos quedan retirados del semestre, van a tener que inscribir de nuevo, digamos. Y van a haber nuevos estudiantes, no lo que estamos aquí, aparte de nosotros, digamos. Me imagino que obviamente a nosotros nos corresponde la nota, pero ya los otros van a tener los que no lograron aprobar, así como dice usted, hasta el 17, entonces eso empiezan de nuevo, ¿verdad? Junto con los nuevos. En realidad no se empieza de nuevo 100%, sino que como ya tiene todo marcado lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Obvio, iremos haciéndolo, como haciéndolo de nuevo, digamos, ¿no? Pero obvio ya es un poco más claro el camino, ¿no? Ya, sí. Es como que simplemente tienes más tiempo para hacerlo. Obvio, va a haber algún bicho raro que aparece, no sé, la próxima semana y no sabe qué fue lo que se hizo, qué no se hizo. Obvio, ahí está, enterate de lo que se tiene que hacer. Si tienes duda, preguntar, vamos a comenzar a
a estar todo el tiempo escuchando dudas, preguntas para ir pudiendo resolver todos los ejercicios que se han ido haciendo, las tareas que se fueron haciendo, digamos, esas cosas. Es simplemente que ya van a tener un poco más de tiempo para poder completar todo y hacer obvio el proyecto, ¿no? Pero hay un grupo de ustedes que son aproximadamente unos 20 que estuvieron más regulares, digamos, ¿no? Y que bueno, no vale la pena que otras comiencen de nuevo, no tiene sentido, ¿no? Sabemos una vez con ustedes, se la guardo la nota y con los otros repetimos un poco de alguna manera el contenido, pero bueno, como hay más tiempo vamos a avanzar más cosas. Ah, ya, ahora sí, éxito. Bienísimo. ¿Se entiende la idea? Entonces vamos a seguir nomás, digamos, ¿no? Porque bueno, porque todavía en teoría la próxima semana recién comienza, vamos a seguir, vamos a estar hasta el 17, obvio hasta eso ya aparecerán el resto que en teoría van a aparecer, ya, si es que aparecen alguien más, digamos, ¿no? Entonces seguramente aparecerá ya hasta esa fecha todo el resto que se supone que va a avanzar. Bueno, les comentaremos todo el contenido que ya se avanzó, lo que ellos tienen que hacer y obvio comenzaremos en las clases a escuchar sus dudas, sus preguntas, a hablar de los temas que ya se habló, digamos, con una especie de repaso, pero con los que logren llegar con lo que se ha establecido hasta ahí, digamos, ¿no? Ya como que ya no necesitan de entrar, ya tienen su nota y obvio, esperen nomás hasta que acabe el semestre y les pongo la nota, pues, ¿no? No va a poner, pues, ingeniero. Ya. Bueno, esa sería la idea, entonces vamos a seguir, la fecha se mantiene, la idea del ya tienen una tarea, hoy día tenían que trabajar sobre un tema, ya les puse la fecha para la presentación del grupo, la presentación individual, digamos, no hay unas cosas para hoy día y hay unas cosas para el lunes, entonces sigamos, y obvio con los que logren, si es uno nomás el que logra llegar con algo al de 17, a ese uno le y le pongo su nota y se acabó, pues, ¿no? No me interesa si es uno o si son 100, digamos, ¿no? Claro. Lo más fiel, ingeniero. listo, está bien. No hay problema con si es uno o si, y si al final ninguno llega, pues nada, no hay problema, igual, digamos, ya nadie, ya todos perdieron su tiempo y listo, y comenzamos le doy más tiempo. Ingeniero. Vamos a llegar en enero. Y las tareas Inge, pues todo. Por eso le digo, sigamos al mismo ritmo, hagamos, y obvio, para que no sea en mano, pues, ¿no? Porque si al final tampoco les voy a regalar nota o algo, o porque estuvieron, lo vamos a si da su nota y presentan todo, defienden su proyecto y hacen las cosas bien, no tengo ningún problema, ¿me entiendo? Pero bueno, estoy pensando en los dos extremos, un extremo que es estas 20 personas que en general han venido viniendo todo el tiempo desde que comenzamos a clase, han estado haciendo las cosas, obvio que van a llegar todos, que en todos van a elevar la nota para aprobar y que se las voy a guardar para el final del semestre, para octubre. Pero el otro extremo es que ninguno llegue, claro, y bueno, simplemente se estira un poco más el semestre y como que tiene un poco más de tiempo para hacer estas cosas que ya no hicieron. Solo que quizás con un poco más de ventaja con respecto al que aparezca la próxima semana recién, porque va a estar perdido, no entiende nada, ¿me entiendes? Sí, ingeniero. Pero de cualquier manera, esas serían las y obvio, espero que para el 17 podamos, puedan haber algunos a los cuales les pueda poner una nota, ¿no? Y guardársela, ¿no? Y luego continuar repasando un poco estas cosas con el resto para que podamos llegar hasta el final en octubre y también volvamos a repetir obvio, ya les dije, como hay más tiempo va a haber más cosas, lo que van a sufrir un poco va a ser los nuevos porque van a tener muchas más cosas que hacer, ¿no? Sí, ingeniero, exactamente. Vamos. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta a alguien? Porque ya, como les dije, no voy a volver a hablar de este tema, excepto el 17 cuando cerremos con los que bueno, ya volveré a tocar el tema después con los nuevos, entre comillas, y
fijaremos nuevamente fechas y para decir, bueno, cuándo y qué va a pasar, para qué fechas van a ser las presentaciones, voy a mudar todas las fechas de todos los trabajos, simplemente los voy a reprogramar a partir de julio, como que hasta octubre, digamos, ¿no? Ya, pero yo antes de eso quiero cerrar con los que ya está, retirarlos de los grupos, ¿me entiendes? Los voy a quitar de los grupos, ya les guardo su nota, los retiro de los grupos y ya los limpio y solo me quedo con los que van a continuar con la materia desde el punto de vista lógico, no físico. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner un caso, Kevin resulta que después el 17 aprobó, entonces lo voy a quitar ya de este grupo, digamos, obvio voy a guardar su nota, pero lo voy a quitar para que no me estorbe ya ahí, digamos, ¿no? Como ingeniero. ¿Ya? Entonces, ya los retiramos, en otras palabras, y solo continuamos con los otros que aparezcan, porque no han aprobado, que les faltó, o lo que quieran llamarle, ¿no? Ya, entonces, porque obvio, después, seguramente después de la próxima semana, como dice alguien, pueden aparecer desde gente que ya estuvo en este proceso, como gente que por primera vez comienza a aparecer, digamos. Exactamente. Entonces hay de todo, va a haber un poco ahí, ¿no? Pero bueno, como le dije, la idea desde el comienzo de las primeras clases que no iban a perder el tiempo, si es que ya, bien, ¿alguien más quiere alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. Sí, todo claro, ingeniero. Gracias. Ya, bien. Entonces, sigamos. Se supone que la idea de hoy día era ver un poco de minería de datos. Había una tarea, tenían que buscar unos casos de estudio de los tres técnicas más utilizadas en minería de datos. Y obvio, a ver, comencemos. ¿Quién quiere mostrarnos lo que hizo? Porque igual todos tienen que subirlo, por lo menos todos los que quieran terminar el 17. Yo, ingeniero, encontré casos de estudio, pero no así separados por técnicas, porque también no le entendí, medio que me compliqué en el tema de qué diferencia hay entre agrupación y asociación. Entendí que agrupación, como dijo el ejemplo, era algunos que les gusta Blooming y que les gusta el rosado, digamos. Y en asociación, cuando decía si es mujer, y si cometió asesinato, usó veneno, algo por el estilo, pero a veces pareciera que están agrupados por el mismo atributo, algo por ahí. No. ¿No? Entonces, No. sí pillé ejemplos, pero no así separados por técnica. A ver, ¿qué pillaste? A ver. ¿Lo puede habilitar, ingeniero? Lo voy a mostrar en mi teléfono. A ver, vamos a ver. Ya está. Ya. A ver, ya está, se ve, ¿no? Sí. Ya. Pillé varios ejemplos ahí, decía aplicaciones en industria, servicios financieros, fabricación, y los específicos encontré estos de aquí. Un sistema para la ACM, ahí como lo vemos que dice. Club Milán, el fútbol, ¿no? AC Milán, eso. Entonces, eso de ahí encontré. Ya, pero lo que tienes que ver es cómo asocias un problema real como esto, digamos, con cuál podría ser la técnica que se podría aplicar dado ese problema. A ver, te explico. Imagínate que el problema ahorita que está de salud, digamos, ¿no? Del COVID, digamos que el problema es, yo tengo 20.000 casos en Bolivia y quiero saber, por ejemplo, quiero descubrir
cómo es que estos llegaron a contagiarse. Llegaron a contagiarse, digamos que, como hicieron otros países, digamos, se llegaron a contagiar porque, no sé, un familiar, o porque fueron al súper, o porque salieron a la calle, o porque estaban trabajando en la empresa. ¿Cuál es el denominador común de todo esto? ¿Dónde ha ocurrido la mayor cantidad? Entonces, como tengo estos casos, entonces yo podría hacerle llenar a todos ellos un cuestionario y decir, bueno, a ver, dónde hacía, cuál era su actividad, para encontrar cuál es el patrón predominante, qué es lo que tienen en común la mayoría de las personas que llegó a contagiarse, asumiendo que como todos debían estar en y debían tomar las medidas de seguridad, no deberían haberse contaminado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de mayor riesgo de contaminación? Como han hecho en otros lugares, han analizado y han visto a cuál es el riesgo mayor de contaminación, ¿dónde está? Y obvio, no sé si han leído un poco de eso. ¿Han leído alguna vez? ¿Han escuchado? En los mercados dicen que está el mayor riesgo. En realidad, bueno, se supone que el mayor riesgo es cuando estás encerrado, dice, el mayor probabilidad de que te contagies cuando hay en lugares cerrados y hay mucha cantidad de gente. Aglomeración de personas, ¿no? Aglomeración. Entonces es la mayor probabilidad que te contagies si estás en un lugar cerrado con muchas personas. Por ejemplo, si estás en un lugar abierto, ventilado, aunque haya muchas personas, es menos probable que te contagies que en un lugar cerrado con poca ventilación. Entonces, por ejemplo, no sé, si vas al parque, por eso en muchos lugares han dicho, no, tranquilo, anda al parque, no es tan peligroso ir al parque como ir, no sé, al súper, o como ir a una discoteca, ¿no? Entonces, por eso en muchos lugares han permitido actividades al aire libre, porque han encontrado que es menos probable que te contamines ahí, en actividades al aire libre. Por eso en algunos lugares como Nueva York, ¿cómo se llama? Los peluqueros ya no están en su están peluqueando en los parques. Sí. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque alguien comenzó a analizar los casos a Entonces, bueno, imagínate que tú tienes miles de casos, le hiciste una y quieres determinar eso. ¿Cuáles de las técnicas te parece que es más apropiada, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Para determinar, digamos, ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son esos factores que son más predominantes para que la gente se contagie, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué técnica podría ser la técnica más importante? Y ya, te planteo otra vez en el COVID, otro problema. Imagínate que el otro problema que quieres determinar es, por ejemplo, en qué áreas de la ciudad, en qué zonas de la ciudad geográfica es donde hay la mayor cantidad de gente contaminada, digamos, ¿no? O los mayores casos, donde se presentan. Quieres generar una especie de mapa donde demuestras qué lugares, o quieres, por ejemplo, ver por edad, cuáles son las edades donde más se contaminan, o esa cosa, digamos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, sí. Por ejemplo, hay como respuesta, en el caso de que quieras ver, por ejemplo, en qué zonas son las donde hay más número de pacientes, entonces quizás ahí una técnica de agrupación sea más adecuada para eso, pero por ejemplo, si quieres ver cuáles son los factores que llevan a quizás sea más probable una técnica de asociación, digamos, ¿no? Porque obvio vas a ver el hecho, ¿qué quieres asociar? ¿Qué elementos se pueden asociar al hecho de haberse contaminado? ¿no? Entonces, ese es un poco lo primero que debes comprender, entender un poco las técnicas para que cuando encuentres un problema sepas más o menos cuál podría ser el camino o tener una idea de cuál debería ser el camino que tienes que seguir, porque bueno, habrás notado que son varias técnicas o muchas técnicas y dentro de las técnicas hay muchos algoritmos también. Entonces, cuando vas a aplicar estas técnicas, obvio, lo primero que tienes que hacer no es agarrar el problema y ver, probemos con esta, ¿no? A ver qué sale y sin saber qué esperas si quieras obtener. Entonces hay dos cosas primero que hay que entender. Cómo funcionan las técnicas, cuál es la idea, cuál es el input y cuál es el output, si quieres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para saber cuál es la que te conviene aplicar dado un determinado problema. ¿Sí? Obvio que luego hay detalles un poco más complejos de entender, ¿no? ¿Qué elementos debías tomar del problema para obtener este resultado? Eso es lo que dice en la metodología de minería de datos, que debes determinar las variables, ¿no?
cuáles Sí, son de los acuerdo. puntos a considerar, digamos. Y obvio, normalmente eso no lo hace ya solo, lo haces en base con el experto. Entonces, hay una serie de cosas que hay que comprender. Eso no solo se trata, y la gente en la mayoría de estos casos cree que se trata de ir a un libro y leer técnica de agrupación y memorizarse ahí de memoria lo que dice ahí, ¿no? Porque va a esperar en un examen. Esa aburrera no te sirve para nada. Porque en la vida real, cuando tengas un problema y tengas que aplicarlo, esa aburrera no te sirve para nada, digamos, ¿no? El que te lo sepa de memoria, si es que te acuerdas todavía de qué se trataba. Porque obvio, normalmente esto no ocurre, bueno, esto lo haces en la universidad para dar un examen, pues, ¿no? Pero eso. Por eso es que a mí en general no tomo muchas cosas así teóricas y no me importa, porque al final esas cosas no sirven para nada en el mundo real, digamos. En el mundo real sirve cuando vos entendiste cómo diablo utilizar eso que aprendiste y lo puedes aplicar en solucionar problemas reales. Obvio, no serás un experto, pero por lo menos comprendes las cosas básicas y con el tiempo te puedes hacer un experto, digamos, ¿no? Alguien que conoce muy bien el tema y luego termina siendo un conocedor, un experto en ese tema y puedes aplicar ese conocimiento en soluciones de problemas reales. Pero obvio, la universidad en nada te va a hacer experto y eso supongo que ya lo habrán notado, digamos, ¿no? En nada vas a salir, en nada vas a salir bueno. Sí, sí. ¿no? ¿En qué te va a hacer bueno? El hecho que te metas más a fondo en eso que te gusta. Porque bueno, se supone que algo te debe gustar de este asunto. Por eso estás metido. Entonces, si algo te gusta, tienes que meterte más a fondo, terminar de comprender las cosas, tratar de aplicar esas cosas, entrar en el si no, al final no sé qué esperan de la vida, digamos, ¿no? En este negocio, si quiere, como en cualquier cosa, si quieres ser bueno, tienes que dedicarle mucho tiempo a eso, ¿no? Bueno, y además te tiene que gustar, porque nadie se dedica mucho tiempo a algo si no le gusta. Y entonces yo noto a veces que hay gente en este negocio, en esta carrera, que no le gusta, y no sé para qué diablos está estudiando esto, ¿verdad? Porque, ¿qué vas a hacer? Si no te gusta, va a ser difícil que, por no decir imposible, que seas bueno o que vivas de esto, porque si no te gusta, le vas a buscar la vuelta y vas a terminar, no sé, vendiendo computadoras en algún lugar o dedicándote a un negocio cualquiera que no tiene nada que ver con esto o cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final, independiente cuánto sepas técnicamente hablando en una área de conocimiento, lo importante es que te guste. Porque si te gusta, vas a meterte más, vas a poder lo vas a hacer con ganas y no te va a cansar, ¿no? Entonces, es un poco de esas dos cosas acá, ¿no? De poder entender bien, y uno lo entiende bien cuando realmente se mete, cuando le interesa, pero es difícil bregar que a alguien, hacer entender a alguien algo, en algo que no le da la gana de hacerlo, porque no le gusta. Como que, y obvio, a veces lo único que logra hacer pues, para salir del paso es decir, bueno, me aprenderé de memoria algo para darle el examen y ya, que lo pase, después no me importa esta burrera, digamos, que sirve, digamos. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre con la mayoría del conocimiento que obtienes en la universidad, que lo obtienes solo por cumplir una nota durante un momento y luego, obvio, nunca más porque no te gusta en general, digamos, ¿no? Y eso hace que, obvio, al final salgas de la universidad y, por Dios, no le haces a nada, digamos, ¿no? Porque tampoco nunca te dedicaste a nada en particular y la mayoría de la gente tiene la idea de decir cuando salga, ¿no? De hecho, alguna vez alguien va, en serio piensan, dicen, no, ahorita como sea, ya cuando salga aprendo, ¿no? No se tiene esa idea loca de que Un clásico. ahorita no importa, digamos, ¿no? Ya cuando me toque, ahí ya lo aprendo, pues, ¿no? Es como que alguien me dijo, no, déjeme pasar, ingeniero, yo le prometo que cuando salga voy a Eso aprender. que hay muchos profesores de ingeniería de sistema, o sea, en colegio de computación. Entonces dicen lo voy a aprender, dice, pero la verdad nunca lo aprenden, digamos, ¿no? Porque si aquí que tenías todo el tiempo del mundo, ¿me entiendes, no? Que estabas soltero, sin nada, cuando salgas y tengas que trabajar, porque ya llega un momento que vas a notar en la vida que ya se cansa ya te miran feo en la casa si no trabajas y vas a tener que buscar, peor si te casás o por ahí haces otra cosa asociada a eso, aunque sea sin casarte, digamos, ¿no? Ya es obligación y ya con todas esas cosas me vas a venir con el cuento que vas a aprender, que te vas a poner Claro.
Ya no hay tiempo para esas cosas, ya de ahí hay que buscar plata para los pañales. Ya no hay, olvídate, ya es lo que tuviste, lo que y ya pues ahí ya es difícil, ¿no? Entonces aquí es el momento cuando estás soltero, cuando tienes todo el tiempo del mundo, ¿me entiendes? No? Es cuando tienes que hacer las cosas, no pensés que cuando salgas recién vas a aprender, ¿no? ¿Para qué? Además que ya no se puede porque es más complejo. Obvio, no quiere decir que es imposible, hay gente que sí lo hace, pero tienes que tener una voluntad La verdad que sí. de esas, ¿no? De ese tipo que, pucha, que llega a las 10 de la noche cansado y es capaz de todavía sentarse en la máquina a hacer algo. Ese tipo, pero ese pues es uno en un millón, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, lo que intento decirle con esto es que lo que me interesa es que entiendan la idea de las técnicas, cómo que comprendan. Y no es fácil ¿no? Para después poderlo aplicar. No se trata de aprenderse de memoria, se trata de tratar de entender cómo funcionan estas técnicas, cómo las puedo aplicar, porque el resto de las cosas siempre van a estar ahí, si quieres. Siempre vas a ver un libro donde puedes encontrar cómo se llama, digamos, ¿no? Una descripción, eso. Ni siquiera necesita que yo te lo diga. Ahorita, antes se entendía, ¿no? Si no era el profesor que me lo escribía y yo lo copiaba, por Dios, ¿dónde pillo las cosas? Pues, no había dónde buscarlas, digamos, ¿no? Así que el profesor, y el libro del profesor era el único que metía, ¿no? El que tenía todo y era el que cuidaba, porque era el único libro que existía, digamos, ¿no? Pero ahora olvidate, digamos, vos tenés más información a la mano ahí en tu celular, digamos, ¿no? Ya para qué, digamos, ¿no? Entonces, ahora es otra la lógica, lo que importa es cuánto te queda, ¿no? No cuánto anotas en tu cuaderno, digamos, ¿no? Porque eso ni sirve para nada ahora, digamos, ¿no? En este mundo de información ya no sirve para nada tu cuaderno, ¿no? Porque tiene muy poca información y además tan mala la información que a veces ni siquiera sirve, digamos, ¿no? Bien, entonces la idea es esas tres técnicas y otra vez entender cuál es la idea de clasificar, ¿me entiendes? ¿No? ¿Cuál es la idea de asociar y cuál es la idea de agrupar? Yo comencé con las dos ideas más simples, que es agrupar y asociar. Entonces, ¿cuál es el tema? Primero que agrupar, a ver, en términos generales, si lo dejas de compartir un poco, vamos a tratar de recuperar y otra vez léanlo un poco esos ejemplos que tienen ahí. ¿Puedes dejar de compartir un rato? Ya está. O sigue mostrando. ¿Hay algún vídeo? Hola. Tu batería está en 7%, Kevin, creo, por lo que vimos. Ah, sí, no se va a cortar todavía. ¿Se cayó el ingeniero? Sí. Ah, ya. Yo dije, ¿qué hice? Lo botaste de la reunión. No, ni idea. Ya lo aburrí. Ya me hiciste reír. Ya, bueno, lo que entendí fue que, claro, hay que tener la idea primero y de ahí analizar las variables disponibles. Eso, ¿no? Por ahí va. Hay métodos en cada método de minería de datos, por ejemplo, en clasificación, agrupación y asociación. Ujú. Ya, Porque, por ejemplo, ahora. lo que yo entendí que en agrupación, por ejemplo, agrupar las variables que son parecidas, o sea, que tienen algo en común, las características de las variables. En sus atributos. Buscan Ujú. similitudes en sus Similitud, atributos exacto, en sus y atributos. forman grupo. Forman grupo. Ah, Eso es lo que te ya. muestro. Ahora, Y ahí fue cuando asociación, elige. sí. Asociación sería lo que hacemos en la vida diaria, como dijo el ingeniero. Si ocurre esto, entonces debería pasar esto. Si Q, entonces P. Ah, Entonces, ya. esto, Asociar hechos, ¿no? asociar hechos o variables, digamos, que sean igual. Es como agrupar, pero de otra manera, digamos. Pero igual es una agrupación, un tipo de Sí, agrupación. exacto. O sea, parecida a las dos, ¿no? Parecido, sí. Y clasificación, puta, ahí no le entendí la diferencia entre agrupación y No nos ha clasificación. explicado, pues, no nos ha No, explicado. Ah, ya, no nos ha aplicado. Con razón no entendía. Ya. Oye, ¿qué pasó con el ingeniero? No sé, su internet por ahí. Hablando y tequi, se salió.
El ingeniero no está en la reunión. Ya entró. Hola. Me caí, muy creo, ingeniero. ¿no? ¿Qué muy ingeniero? Se me cayó la internet, parece. Ahorita estoy con la de mi teléfono, así que Ya estábamos parece hablando. Ya estábamos hablando para usted. que me cayó Cuando no pueden ir. Kevin. ya, a ver, que ya tengo que entrar en una reunión dentro de un rato. A ver, entonces la idea es comprender esas tres técnicas. Ingeniero, no nos ha aplicado una los técnica ejemplos que creo, encuentre. de clasificación. Sí. Sí, por favor, ingeniero, la última, la de Tratar de Explíquenos clasificación. clasificación. Tratar de asociar esos ejemplos que encuentren con una de esas técnicas. Puede ser que el ejemplo que encuentren no necesariamente le haya aplicado esa técnica, pero que sí es posible quizás aplicarle la técnica. ¿Entiende la idea? Ingeniero, Sí, ingeniero. ¿nos puede Ya. explicar la clasificación que es la anterior clase? Faltaba que nos explique ese Sí, método de sí. minería. Ese Sí, último, yo sé por favorcito. que sí, pero otra vez ya se nos, pero les voy a intentar explicar rápidamente la diferencia. Entonces, primero, a ver, la diferencia básica entre agrupación es que el input es un conjunto y el output son subconjuntos de ese conjunto. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, el algoritmo lo que te devuelve son subconjuntos del conjunto que le pasaste, donde ¿de dónde sacó esos subconjuntos? A partir de similitudes que encontró entre los elementos del conjunto original y los agrupó de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en asociación y clasificación, en ambos casos, asociación y clasificación, igual, es un conjunto, el input, un conjunto de objetos, y la salida sí ya no es su conjunto, sino son reglas de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ambos casos, el output ya no es son reglas que dice del tipo P entonces Q, que ustedes conocen un poco. Por ejemplo, si Piolín es un pájaro y los pájaros vuelan, entonces Piolín vuela. ¿No es? Sí. ¿Sí? Entonces, reglas que me dice que si compra pan y compra leche, lo más probable es que compre también queso. Eso es una regla. ¿Me entiendes? No es el conjunto. ¿Qué es el conjunto? ¿Dónde se sacó esta regla? Un conjunto de ventas. En cambio, en agrupación, ¿qué? Se tomó un conjunto de ventas y se agrupó esas ventas. Sí. ¿Vamos? Lo mismo en el caso de clasificación, tomas un conjunto de datos y lo que obtienes son reglas de clasificación. ¿Ya? Reglas que permiten clasificar un eje. Pero acá, en clasificación tiene una diferencia, las reglas tienen un objetivo. Entonces, las reglas, veamos, ¿cuáles son las reglas para? Digamos que tú agarras y dices, yo quiero agarrar mi conjunto, digamos, yo tengo un conjunto de alumnos, tengo un montón de alumnos, un conjunto de alumnos, y quiero clasificarlos en buenos y malos. Y entonces, lo que al aplicar una regla de clasificación, voy a conseguir reglas que me dicen cuándo son buenos, cuáles son las condiciones para que salgan buenos y cuáles son las condiciones para que salgan malos. Igual son reglas, ¿sí? Pero tienen un objetivo. Ya, sí, tienen algo más específico. Pero no tienen un objetivo, son reglas que pudieron encontrarse a partir de esos objetos, de cosas que se dan comunes entre esos objetos. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea más o menos? Sí, ingeniero. Sí. Ya, eso es lo que primero debo comprender, leyendo un poco acerca de esas tres técnicas. Entonces leo, trato de entender para qué diablo sirve, cuál es la diferencia, cómo se las ocupa, y luego miro casos de estudio donde se ocupan técnicas de clasificación y trato de asociar. Mira, en este pues se puede ocupar esta, o en algunos casos van a encontrar qué cosas ocuparon, y en otros casos solo van a encontrar el problema, pero no que se ocupó. Pero van a notar que si buscan un poco van a encontrar algunos donde dicen qué técnicas aplicaron para esos casos. ¿Se entiende? Si no encontramos qué técnicas ocuparon, digamos, podemos inferir Claro, ustedes pueden algún ejemplo inferir a nosotros. partir, y eso es lo que vamos a discutir la próxima clase, a ver si más o menos están ubicados en el tema. Perfecto. En la mayoría de casos no van a encontrar, a menos que se metan bien en el detalle, qué técnicas aplicaron. Pero en algunos casos sí, cuando investigan un caso, hablan de cuáles fueron las técnicas que se aplican o que se aplicaron en ese caso, ¿no? Y en ese caso, español, eso le va a servir un no creo poco que para haya. reforzar su idea, ¿no?
Nos entendemos, de eso se trataba la tarea para hoy día. Bueno, obvio, intentaremos verlo el lunes un poco más, trabajenla, digamos. No se olviden que hay una tarea en grupo también que tiene que ver con la primera, segunda y tercera etapa en FESTO para el caso de estudio que estamos haciendo el COVID. ¿Sí? Sí, ingeniero. Eso es en ¿Te grupo. puedo mostrar mi pantalla un ratingo para ver si más o menos cuadra lo que puse? Ya, a ver. Tenemos lo mismo. ¿Pillaron la misma página? Sí. Por 2, por 3. Hasta ya lo tengo en Word todo hecho. No es copia de ingeniero, sino que no hay muchos datos de esto. No, es que lo hicieron en grupo. Ay, no. Cada uno No quiero. investigó. Ahí yo puse más o menos qué técnica puede ser aplicada en cada caso. Vamos ahí, qué técnica. Este era un punto nuevo. ¿Y qué técnica? Ahora, no sé si así era el objetivo de la tarea o buscar información que ya esté bien, súper correcta. Perdón, ¿cómo? Digo, yo pillé 3, o sea, los 3 casos. Sí, está bien, está bien. Pero Lo que sin su trato es técnica. que a esos problemas que se planteen, trata de ver cuál es la técnica. Luego, Claro. esa es la idea, digamos, ¿no? Vamos a O ver. sea, yo traté más o menos de ver de qué técnicas, pero... Exactamente, eso es lo que es. Ya. El lunes con mayor tiempo vamos a tomar esto y vamos a agarrar, por ejemplo, tú de primero de entras y discutimos un poco el problema, entendemos cuál es el problema y vemos si tú tenías razón en cuanto a la técnica o no la tenías razón. Ya. Bien, ingeniero. Pero igual hay que enviárselo y esto, ¿no? Sí, igual hay que presentar porque necesitas registrar esa nota, ¿no? Otra Ah, vez, si querés terminar el 17, ¿no? Ahora, si Ya. querés alargarlo hasta octubre, no hay problema, dejarlo nomás. Ya. Sí, entiendo. Ya pues, señores, lo vemos el lunes, entonces ya yo me tengo que conectar porque tengo una reunión. Listo, ingeniero. Hasta luego. Muchas Ya gracias. pues hablamos, chao.